Bien. Ustedes me confirman si se ve la presentación para partir. Sí, sí se ve. Sí. Hacia acá. Bien. Hoy día entonces vamos a revisar la comisión, un gran tema, ¿cierto? Muy relevante, y la protección de la comisión. Ideal si ustedes tienen algún caso que les haya ocurrido, que lo puedan compartir para que veamos cómo enfrentar algunas situaciones, ¿no es cierto?, que pueden generar algún tipo de conflicto. Pero la idea es enfocarnos en la protección, o sea, que ustedes tengan herramientas para eventualmente ejercer alguna acción posterior. Hay cierta, hay una etapa, ¿no es cierto?, en el proceso de la gestión del corretaje que es clave, que es al captar la propiedad, ¿cierto? Y en la captación de la propiedad sí hay ciertos elementos que son muy relevantes como para asegurarles a ustedes claridad sobre todo respecto a la gestión que hagan ustedes con el cliente y que el cliente tenga claro también el proceso. Y obviamente la protección de la comisión ya en el proceso mismo de la operación. El arriendo sabemos que es distinto al momento de la firma, ¿no es cierto?, del contrato, se paga la comisión, pero si hay un tema anterior, desde la captación al cierre o a la firma del contrato de arriendo, que podría haber algún tipo ahí de problema o de riesgo. ¿Ya? Entonces, a la captación de la propiedad, sí o sí, al iniciar el proceso de venta o de arriendo, ¿no es cierto?, tiene que existir una orden de venta, ya sea exclusiva o no exclusiva, o una orden de arriendo, en el caso del arriendo, pero que exista por escrito. Nosotros siempre tratamos de fomentar que exista la formalidad, porque cuando no hay formalidad, cuando la gestión, el encargo del negocio se hace por WhatsApp o se hace por un correo sin documentos donde se establezcan cuáles son las condiciones, ¿no es cierto?, las obligaciones y los derechos que implica esa relación contractual entre ustedes y el cliente, los va a dejar mucho más desprotegidos frente primero, el proceso de intermediación propiamente tal y obviamente la derivación en el pago de la comisión. Entonces, primero, en la captación de la propiedad, que siempre exista esta orden de venta u orden de arriendo por escrito, que la firme el cliente, ojalá de forma manuscrita, si no es así, a través de una firma electrónica puede ser, para facilitar, ¿no es cierto?, al cliente. Y también en este momento de captación de la propiedad es súper relevante que ustedes le expliquen al cliente cómo es el proceso de, de la venta, ¿no es cierto?, o del arriendo, ¿ya? ¿Por qué les digo eso? Puede parecer muy básico, pero hay situaciones en que se generan roces, ¿no es cierto?, con el cliente por ejemplo, no tener claridad de cuáles son los pasos del proceso, o no tener claridad respecto de los tiempos o qué situaciones podrían ocurrir en una operación que podrían hacer retrasar la operación. Entonces, transmitiendo toda esa información al cliente, es posible disminuir los roces posteriores en la operación y, por cierto, la claridad, ¿cierto?, respecto de la forma de pago de la comisión, sobre todo en las operaciones de compra-venta, donde vamos a revisar también que hay distintas formas, ¿no es cierto?, de pago que han tenido hoy día, ¿no es cierto?, mucho cambio. Nosotros vemos, ustedes saben, es, prestamos servicio a muchos corredores de propiedades y, y parece que han tenido muchos problemas con pagos en comisiones, porque ya sea porque el cheque ya no les sirve, porque ya no es tan atractivo, eh, y se han mutado a otras formas de proteger la comisión o de formas de pago directamente. Entonces, esa forma que ustedes definan, mi comisión, ¿no es cierto?, se va a pagar de esta forma, eso tiene que estar reflejado tanto en los documentos, en la orden de venta, en la orden de visita, y también, ¿no es cierto?,
al momento de la captación de la propiedad o la visita, ¿no es cierto?, informarle al cliente cómo es ese proceso. Y la explicación del proceso de venta o el proceso de arriendo en general también es muy relevante, porque mientras más información yo le entrego al cliente, ¿no es cierto? Ojalá por escrito, ¿no es cierto? Pero si no es así, mientras más información le entrego al cliente, el cliente menos me puede alegar después de que, oye, por tu culpa se está retrasando el proceso, o hay cosas que son imprevistos, ¿no es cierto?, que ocurren en operaciones que muchas veces hacen que la operación se retrase y ustedes saben mejor que nadie que siempre el cliente va a apuntar a la gestión del corredor. Entonces, ¿cómo protegemos la comisión? Sobre todo en las operaciones de compra-venta. En la primera etapa, ¿no es cierto?, del negocio, que es como les decía, la orden de venta, la orden de visita, carta oferta, carta de aceptación. Hay casos en que ustedes ocupan reserva, ¿no es cierto?, ya sea en arriendo o en compra-venta. En todos estos documentos debe estar siempre la comisión, cuál es la forma de pago de la comisión y qué pasa si el cliente se salta el corredor. Ya tiene que haber expresamente en estos documentos una cláusula que diga que hay generalmente, ¿no es cierto?, se establece una multa en caso de que el cliente no respete, ¿no es cierto?, el acuerdo, el pago de la comisión, o cuando se salta el corredor porque hace el negocio de forma directa o a través de otro corredor, cuando tenía, ¿no es cierto?, una exclusividad, por ejemplo. ¿Ya? Esto quiere decir que por el solo hecho de aparecer en estos documentos, el cliente va a estar obligado y ustedes lo van a poder exigir solo a través de un juicio. ¿Ya? Esa es lo desalentador en muchos casos de este tipo de cosas, pero sí es importante que ustedes tengan la opción de, en caso de un conflicto, poder ejercer esta acción, porque puede ser una comisión que realmente justifique, ¿no es cierto?, el ejercicio de la acción o interponer una demanda, ¿cierto? En otros casos, puede que ustedes mismos digan, no, yo no me voy a hacer problema y no voy a perseguir eso, pero sí pueden haber otros casos en que puede ser muy interesante la persecución, ¿no? Y desde el punto de vista de la protección misma y de la forma de pago, entonces la mayoría, ¿no es cierto?, establece en la promesa de compraventa la cláusula donde se establece cuál va a ser la forma de pago de la comisión. Entonces, junto con establecer la comisión, es decir, que las partes, ¿no es cierto?, comprador, vendedor, reconocen, ¿no es cierto?, que está intermediando en este negocio el corredor y se obligan a pagarle una comisión de 2% más IVA o más impuestos del precio de venta, ¿no es cierto? Aparte de eso, tiene que quedar establecido en esa cláusula cuál va a ser la forma de pago, ¿ya? ¿Cuáles son estas distintas fórmulas que se han utilizado respecto a la forma de pago de la comisión? La primera es como la clásica, ¿no es cierto?, que al momento de la firma de la promesa de compra-venta, cada parte deja un cheque con instrucciones para retirar esos cheques del corredor una vez que esté inscrita la propiedad a nombre del comprador. Eso, yo diría que se está cada vez más dejando de lado esta sola figura. Lo que me han dicho, y no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, pero me han dicho los clientes que no es solo porque el cheque no garantiza el pago, sino que eh, pago real, digamos, sino porque además tienen problemas prácticos con el cobro del cheque. Por ejemplo, como son montos, en muchos casos altos, una vez que cobran el cheque, el ejecutivo llama al cliente para poder autorizar ese pago y muchas veces solamente porque no lo puedo ubicar en ese momento se genera un retraso, ¿no es cierto?, en el pago. Entonces, por eso han optado muchos clientes por irse a la forma número 2, que aparece ahí, que es el mismo cheque, se deja
con instrucciones en la promesa, pero se entrega como una garantía, no como una forma de pago. Y además se deja un vale vista al momento de la firma de la compraventa con instrucciones para retirar contra la inscripción. Entonces, ese cheque en la promesa se deja como garantía y en la compraventa, en general, ¿no es cierto? El comprador es el que deja un vale vista por el monto total de la comisión, descontando la comisión del vendedor del pie, y se deja eso retenido con instrucciones notariales hasta la inscripción. Y ahí, obviamente, el corredor puede ir a retirar ese vale vista, ¿no es cierto?, una vez que está inscrita la propiedad, y se liberan los cheques de la promesa junto con los cheques de la garantía por la multa, ¿no es cierto?, para que las partes vayan a retirar y se les devuelven esos cheques que se entregaron. Esa es la segunda fórmula. Yo les diría que hoy día es una de las fórmulas más ocupadas. Después está la tercera fórmula que también muchos están queriendo ocupar. No, todavía, no son la mayoría en absoluta, ¿no?, pero están viendo un atractivo en esta fórmula, que es que se entrega un cheque en garantía en la promesa, pero en la compra-venta se entrega un vale vista, pero se entrega directamente al corredor, o sea, no queda con instrucciones hasta la inscripción, ¿ya? Esto va a depender, y como la fórmula que ustedes utilicen, va a depender mucho del tipo de cliente que tengan ustedes, de la confianza que tengan los clientes, ¿cierto? Algunos puede que no estén de acuerdo con esa fórmula si ustedes se las proponen, y pueden ofrecerle otra, pero esta fórmula número 3 se ha visto bastante. Y después, la última, digamos, el último caso es el caso de la firma electrónica, ¿cierto? Cuando la promesa se firma a través de una firma electrónica, no hay instrucciones, por lo tanto, no se entrega ningún documento en la promesa, se deja claramente sí las cláusulas, ¿no es cierto?, de la garantía por el incumplimiento entre las partes, y también cómo va a ser la forma de pago de la comisión, y ahí se pide un vale vista, ¿no es cierto?, a la firma de la compraventa con instrucciones para ser retirado contra la inscripción. Entonces, en ese escenario, por un tema, ¿no es cierto?, de comodidad para las partes, o porque una parte no está en la zona, ¿no es cierto?, para poder firmar, se establece esta modalidad de firma electrónica, donde como no se entregan documentos, solamente se debe dejar establecido claramente cómo se va a pagar esa comisión, y se reemplaza, ¿no es cierto?, no es que se reemplace, se deja un vale vista al momento de la firma de la escritura. No sé si hay alguna duda respecto de estas fórmulas, o si alguno ha ocupado alguna fórmula de las que les indica, de las que les indiqué en la exposición. Bien. Y esto es como lo más relevante, ¿no es cierto?, ¿qué hacer ante el incumplimiento de los clientes? Y acá hay que distinguir un poquito en el proceso en que puede darse este incumplimiento, o en la etapa de la operación en que puede darse este incumplimiento. Puede ser un incumplimiento luego de la captación, y la semana pasada creo que tuvimos 2 casos de clientes distintos que nos dijeron que tenían una orden de venta o una orden de arriendo, era una orden de arriendo exclusiva, y resulta que el cliente al final hizo directamente la gestión con otro corredor, o con un arrendatario, no sé, que había llegado directamente a él, ¿ya? Entonces, en ese caso, tenemos una situación en que no hay ningún tipo de vínculo del corredor con el interesado en comprar o arrendar, sino que es el vínculo inicial, ¿no es cierto?, de la gestión encargada por el dueño de la propiedad, la que se ve afectada, ¿ya? Después tenemos situaciones en que, por ejemplo, en el arriendo,
se hace una reserva, ¿no es cierto? O se hace una oferta de arriendo, y resulta que después se arrepiente alguna de las partes, también. ¿Qué hacer, ¿no es cierto? En ese caso, allí se había encargado una gestión, se había aceptado un negocio y después se desiste, ¿ya? Esa situación también es distinta y ocurre bastante, sobre todo en los arriendos. Y ya después tenemos en el contexto de la compraventa otro tipo de desistimientos, ¿no es cierto?, que son directamente, como les decía, por la exclusividad o porque otros corredores, ¿no es cierto?, no respetan el acuerdo que tenía el cliente con otro corredor, y cuando hay muchos, ¿no es cierto?, eh, muchos potenciales visitantes o interesados en una propiedad, de repente hay interesados que van eh, por un corredor y después hacen el contacto porque encontraron que el otro corredor tenía la propiedad publicada a un precio menor, ¿no es cierto? Entonces van por el otro corredor. Entonces por eso es tan importante tener las órdenes de visita, que sea formal ese momento, porque así ustedes tienen como acreditar que esa persona llegó a la propiedad por ustedes. Y ya, ¿no es cierto?, una vez firmada la promesa de compra-venta, donde se establece claramente el pago de las comisiones, también hay otras situaciones de incumplimiento, donde puede ser que al comprador no le otorgaron el crédito, por ejemplo, por lo tanto, no puede cumplir con la promesa de compra-venta, y ahí él está obligado a pagar una multa al vendedor y también, ¿no es cierto?, al corredor por la comisión, si es que se pactó de esa forma. O sea, hay un caso como más genérico. Y otros casos en que el comprador simplemente desaparece o el vendedor se arrepiente de vender, ¿no es cierto? En ese caso, también vamos a tener situaciones de incumplimiento. Y la más clara quizás es cuando, ¿no es cierto?, las partes cierran el negocio a través de ustedes, o ustedes les dan, ¿no es cierto?, directamente los contactos a las partes y resulta que eh, eh, se siguen comunicando entre ellos, ustedes pierden el control de la negociación y ellos firman promesa y siguen adelante con el negocio y los sacan a ustedes de la ecuación. También pasa en la práctica. Entonces, teniendo todos los antecedentes, todo como corresponde, ustedes van a tener más posibilidades, ¿no es cierto?, de poder hacer valer sus derechos en ese proceso. Ante el incumplimiento, hay básicamente dos situaciones, ¿no es cierto?, o dos días que uno sigue. Siempre se recomienda, nosotros por lo menos siempre lo recomendamos, es evitar en lo posible iniciar una acción judicial, por lo que implica eso. Sabemos que implica, ¿no es cierto?, el tiempo, que demora muchísimo la tramitación de un juicio, e implica, ¿no es cierto?, el costo, ¿no es cierto?, tanto de los honorarios de los abogados como de los receptores para hacer las notificaciones o las gestiones que hay que hacer. En algunos casos hay que hacer peritaje. Se puede ser un costo muy alto. Entonces, siempre nosotros tratamos de promover que exista una instancia de negociación extrajudicial, donde hay un contacto, ¿no es cierto?, con la parte compradora, con la parte vendedora, con quien corresponda, y se trata de llegar a un acuerdo, ¿ya? Ese acuerdo va a ser viable en algunos casos, en otros casos directamente no, ¿no es cierto? Las partes no van a estar de acuerdo, no van a querer pagar, sobre todo no ha pasado en casos donde los documentos, ¿no es cierto?, base no son lo suficientemente robustos como para hacerlos exigibles. Entonces, en ese caso, hay que pasar sí o sí al juicio de cobro de honorarios, y ahí también hay una situación de que, sin perjuicio de que existe la ley, ¿no es cierto?, existen ciertos criterios, también es un tema de la interpretación que les han dado los tribunales a este tipo de situaciones, y los tribunales, para efectos de la
regulación, ¿no es cierto?, o la procedencia de la comisión del corredor siempre han considerado que procede solamente una vez que la propiedad esté inscrita a nombre del comprador. Entonces, por el solo hecho de hacer la gestión, no significa que tenga derecho a recibir ese pago, ¿ya? Sino que una vez que esté inscrita la propiedad. Y en ese sentido, eso se ha extendido como interpretación y hay muchos casos en que, incluso aunque el comprador incumpla directamente con el vendedor y con la corredora, el tribunal igual considera que no hay posibilidad de cobrar la comisión o de pagar la comisión porque no está inscrita la propiedad a su nombre. Entonces, nos enfrentamos con estas situaciones en que vamos a depender del criterio del tribunal, independiente de que ustedes hicieron toda la gestión en el proceso. Entonces, por eso es siempre relevante, como les decía, tener todos los antecedentes y sobre todo en las promesas de compra-venta, tener presente que las promesas tienen un plazo de vigencia, ¿cierto? Entonces siempre cuando se firma una promesa, tener claridad de cuál es el plazo de vencimiento de esa promesa, cosa de que si yo veo avanzar el proceso y sé que no voy a llegar al plazo, bueno, ahí mi misión es generar la prórroga, ¿cierto?, con las partes para que de común acuerdo aumenten ese plazo. Eso es súper relevante porque yo me voy a estar adelantando, ¿no es cierto?, a la situación y voy a evitar que después yo no pueda, por ejemplo, cobrar la comisión porque la promesa se venció, ¿ya? No sé si a alguno le ha tocado alguna situación que quiera compartir o que piensan de las formas de comisión. Solo si quieren compartir algo. Ah, no, no están participativos hoy día. Hola, ¿me escuchas? Ah, sí, Yo tengo una duda. Mira, yo estoy gestionando una venta con subsidio, pero no sé si has visto las noticias que justamente el gobierno está demorándose mucho en pagar los subsidios. Entonces, yo todavía no hago la promesa porque se está esperando la recepción municipal. Pero mi duda es, si hago una promesa, ¿tengo que poner el tiempo ilimitado? ¿Podría poner eso? Porque como no sabemos cuándo van a pagar, o pongo no, una fecha, un año, con con respecto prórroga. con respecto al plazo de la promesa, ¿me estás consultando? Sí, sí. No, mira, el plazo de la promesa es el mismo. O sea, si el comprador está comprando con crédito y subsidio o si está comprando al contado con subsidio, es el mismo plazo porque el proceso del estudio de títulos, de la venta, se va a demorar lo mismo. La diferencia es que acá, en el caso de los subsidios, se va a demorar lo mismo el proceso, se va a inscribir la propiedad a nombre del comprador, ¿no es cierto? Y a partir de ese momento, el vendedor tiene que hacer la gestión de cobro de la parte del subsidio directamente en el servicio, ¿ya? Y ese es el proceso que se está demorando mucho. Entonces, se solicita, ¿no es cierto?, el cobro con una serie de antecedentes que pide el servicio para poder se presenta una carpeta, digamos, el servicio la estudia y en base a eso y a la aprobación de ese estudio procede al pago. En eso efectivamente se están demorando muchísimo porque hay un tema de financiamiento que no están los fondos para pagar. Entonces también ustedes, ojo con la información que le entregan a la parte vendedora, porque el comprador, por su parte, va a recibir la propiedad, va a tener inscrita la propiedad a su nombre, y el vendedor va a quedar ahí esperando ese saldo de precio, ¿cierto? Va a poder retirar, si es que hay un crédito hipotecario, va a poder retirar el monto del crédito, va a poder retirar la cuenta de ahorro del Banco Estado, y si hay un saldo, ¿no es cierto?, va a quedarse con ese saldo, pero
el monto del subsidio se va a demorar efectivamente y no sabemos cuánto. Ya, eso es lo más terrible, porque uno va a consultar al Serviu y te dicen, lo sentimos, no hay fondos, tiene que esperar. Entonces, eso es súper importante con cómo lo transmiten ustedes a la parte vendedora para que después el vendedor no les diga, oye, nunca me dijiste que esto se podía demorar tanto. ¿Ya? Eso es súper relevante. Pero para efectos del plazo de la promesa es exactamente el mismo. Recuerde que el plazo de la promesa es para firmar la escritura. Entonces, eso va a ser igual. Va a ser el mismo proceso. Pero por eso, mi duda es no poner fecha, que no tenga límite. No. A ver, la promesa, el ¿Mm? plazo que se establece en la promesa es para firmar la escritura. No Ya, para no para todo el proceso. Entonces, ya, pero por lo mismo, como se está demorando Servio y no se sabe cuándo, entonces, ¿cómo tendría que poner la promesa? Porque hay que tener la escritura lista y eso lo hace Servio. O sea, no, digamos que un tema. entregue Cuéntame cómo está comprando el comprador, aparte del subsidio. con el DC1, que es con fondos propios de él y más Servio. Ya. O sea, el serbio ahí no se mete en nada en la escritura, ni en el estudio de título, ni en nada. ¿Ya? Él está comprando al contado con subsidio. Entonces, lo que tiene que hacer él es contratar un abogado para que el abogado le redacte, bueno, le haga el estudio de título y le redacte la escritura. ¿Ya? Ya, perfecto. Entonces, el serbio no es como, el serbio no actúa como actúa el banco en una operación, no, el serbio solamente está espectador detrás, esperando que le llegue la información. Entonces, el comprador tiene que contratar a su abogado, el abogado redacta, ¿no es cierto?, la compraventa, se firma la compraventa, por eso es el mismo plazo, se firma la compraventa, se inscribe en el conservador y ahí recién en la parte vendedora puede ir al Serviu a hacer la tramitación y solicitar el pago. Ya, yo primera vez que estoy haciendo una venta de subsidio, entonces por eso que yo tengo dudas. La casa no tiene recepción municipal, la están haciendo un arquitecto, y después, lo que yo pregunté en Servio, que después yo tengo que ir con otro arquitecto, teniendo recepción municipal, obviamente, a que le hagan como un Sí. estudio al arquitecto, si está hasta la casa para comprar la Servio, ¿me entiendes? Y ahí yo tengo que subir los papeles a una plataforma. Y Eh, recién ahí, y ver Servio si hace el estudio, digamos, si hasta esa casa para que le entreguen el subsidio. Pero esa es mi duda que yo tengo, porque todo ese proceso, después Servio, si dice, no sé cuánto va a decir que sí y va a pagar para que en la promesa yo estipule, ¿no es cierto?, que a nombre del nuevo comprador, digamos, que él está en el conservador. Esa es la... lo que pasa es que en general ese proceso se hace previo a la promesa, ¿ya? Porque igual, si tú piensas, es súper injusto obligar al vendedor a venderle a ese comprador si ni siquiera se sabe si es que va a ser la propiedad, o sea, si va a ser aprobada, ¿no es cierto?, por el Serviu, porque lo que hace el Serviu es, claro, te pide todo lo antecedente, la recepción, ¿no es cierto?, y después va a tasar la propiedad, ¿ya? En base a eso, cuando la tasación corresponde, ¿no es cierto?, al monto del subsidio, ahí sí lo aprueba. Entonces, en general, lo que yo he visto al menos es que no se firma promesa hasta tener esa información certera. Ya. Si tú No, sí, yo quisieras, te entiendo. Yo si te quisieras, entiendo la parte vendedora que incluso salió en las noticias. Sale que no han podido, se han demorado y que ahí está la gente esperando. Pero también están vendiendo, y si no hay otros compradores, yo les he dicho claramente, tratan de venderla a contado, pero la mayoría tiene con subsidio, entonces por eso. sí, no, sí entiendo, sí, obviamente, es un tema de compradores disponibles también, sí. Ya, pero por eso, yo estoy por el lado del comprador, porque a mí el que me contrató fue el lado del comprador. Mi consulta es, tendría que poner un tiempo, sin tiempo en el fondo, para beneficiar en este caso al comprador, por eso le digo. Es que no es que se ponga sin tiempo, sino que se establece como una condición de la promesa.
Es decir, que así como la condición de la promesa es que se aprueben los títulos, es que se apruebe por Servio, ¿no es cierto?, la tasación comercial de la propiedad. Ya, perfecto. Se podría, Gracias. no. Alguien había puesto una pregunta acá. La firma de consulta. ¿La firma de la orden de visita al momento de mostrar la propiedad es prioritaria o bastaría con enviarla por correo o WhatsApp como para que se entienda por aceptada? Ya. Si se puede hacer de forma presencial, porque van a estar con el cliente en ese momento, ¿no es cierto? Y para ustedes no les cuesta nada llevarle la orden de visita lista y que la firme el cliente, eso es ideal. Si no, ¿qué es lo que pasa? Si se envía por correo o WhatsApp, habría que establecer una cláusula en la misma orden de visita que diga que si el cliente nada dice, se entenderá por aceptada, ¿ya? Pero si no, si el cliente no dice sí, acepto expresamente, va a quedar la duda si es que efectivamente la aceptó o no aceptó esas condiciones de la orden de visita. Por eso es importante que esté la firma, considerando que ustedes van a estar ahí en ese momento con el cliente. ¿Ya? Eso sería lo ideal. ¿Alguna otra consulta? Sí, yo, con respecto a la misma situación, cuando si ya está si no ha pagado Servio, pero el caballero tiene digamos, el vale vista de la otra mitad, ¿podría cobrarse el vendedor, perdón, si el vendedor su vale vista, por mientras que se demora Servio, no? Sí. Dejarlo, pero sin entregar la propiedad, obviamente, porque como Servio se va a demorar. O sea, mira, lo que pasa en la realidad es, en la mayoría de los casos, es que se entrega la propiedad. Se entrega cuando se cobra el vale vista la mitad de digamos, de la venta, digamos, Sí, a nombre ya. Ya. sí. Ahora, si el vendedor podría regular, siempre que esté expresamente en la promesa, que para después no tener problemas, pero el vendedor podría decir, no, yo no voy a entregar la propiedad mientras no reciba el 100% del precio. Y eso va a ser Claro. una negociación que van a hacer con tu vendedor, o sea, con tu comprador. Pero ya que tú vas por el comprador, yo Mm, pelearía porque fuera la entrega, una vez que esté inscrita la propiedad, se entrega y el vendedor recibe su vale vista, tú recibes tu comisión mm. y se espera, ¿no es cierto?, solamente ya después el tema de la inscripción. Perdón, del pago del set. Ya. Gracias. No sé si hay alguna otra consulta. Así que nada más, Caro. ¿Dani me estaba hablando? Sí, que parece que no hay más consultas. Ah, ya pues, ¿Ya? si no hay más consultas, entonces la dejamos hasta acá. En el chat dejé una pregunta. Ah, en el chat dejaron Ah, una pregunta. no te contesté, la de la orden de visita, esa la contesté. No sé si no escuchaste. O si hay otra consulta. Ah, sí, perfecto, sí, sí. ¿Sí? Súper. Si quieres la repito, porque no la escuchaste, pero no hay problema. Porfa. Ya, a ver, te decía, la orden de visita, ideal firmarla por escrito, ¿no es cierto? Porque pasa que si tú la envías por correo o WhatsApp,
no queda claro que el cliente efectivamente aceptó esa orden de visita, ¿ya? Entonces, como ya vas a estar con el cliente en ese momento, al momento de la visita, no cuesta nada que en ese momento, previo a entrar a la propiedad, te la firme, ¿ya? Eso es lo ideal. Si no, tendrías que indicar tú que si nada dice la orden, si nada dice el cliente, entonces se entenderá que la orden se acepta, ¿ya? Pero es mejor tenerla por firmada ahí en el momento. Gracias. De nada, Claudio. Bien, muchísimas gracias por su presencia, por la participación, gracias por las consultas y cualquier otra cosa que necesiten, ya saben, pueden consultar a nuestro correo ingreso@legalbroker.cl, a nuestro contacto de WhatsApp también, así que cualquier cosa no estamos en contacto. Que tengan un muy buen jueves. Gracias, Caro. Chao, que estén bien. Chao.